Amén. Buenas noches, Dios los bendiga a todos ustedes. Qué lindo es estar esta noche aquí en la casa de Dios, pudiendo adorarle, alabarle y pudiendo recibir su palabra. Así que para mí es una bendición tener estos cultos presenciales en estos tiempos de pandemia. Tomen asiento, por favor. Vamos a continuar con el mensaje del día domingo, así que estén ahí atentos a lo que ha pasado el domingo. Ha sido el inicio de una serie de mensajes que van a ir sumándose uno a otro. Hoy también va a ser con el mismo título, llamados a confrontar, pero hoy sería llamados a confrontar al ritmo de la gracia. Vamos a dar gracias al Señor por esta palabra que Dios nos va a ministrar. Padre, te damos gracias por esta palabra que tú vas a traer en esta noche, que sea de bendición para nuestras vidas. Amén. Leíamos el otro día en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1, veíamos que Acab fue confrontado por el profeta Elías. De eso hablamos el domingo. De pronto, un hombre de Dios confrontando al rey, diciéndole que lo que estaba pasando en la nación no estaba bien, que se habían desviado de los mandamientos de Dios y habían empezado a seguir los mandamientos de los Baales. Y no solo eso, le dice: yo tengo un Dios que es Jehová, Él es mi Dios y es el Dios verdadero, así que no va a llover hasta que por mi palabra vuelva a llover, hasta que yo lo ordene, dice otra versión. Y esto es importante que podamos ver que la confrontación a Baal, que era el Dios de la lluvia, le estaba confrontando y diciendo: mi Dios no va a hacer llover. Ahora, ¿tu Dios es el Dios de la lluvia? A ver si lo puede hacer llover. En el versículo anterior, que sería Primera de Reyes 16, vamos a ver que cuando Acab sube como rey, empieza la reconstrucción de una ciudad maldita, que es la ciudad de Jericó. Y para reconstruir esta ciudad, el que la va a construir va a matar a su hijo primogénito para ponerlo en los cimientos de la nueva ciudad. Y va a matar a su hijo menor en sacrificio para construir las puertas de gobierno de la ciudad. Entonces quiero que entendamos que están levantando bajo la sangre inocente un gobierno que va a traer maldición a la tierra. Entonces nosotros no podemos quedar callados con esos gobiernos que promueven las cosas contrarias a Dios, como el matrimonio igualitario, el aborto, una educación sexual integral y todas esas cosas. La iglesia no puede permanecer callada y tenemos que decirle que están llevando a la nación a la pobreza, a la miseria, a una crisis de valores y familiar y de todo tipo. Y que va a haber un gran hambre mientras no vuelvan a Dios. Hay que confrontar. No es fácil confrontar a los que gobiernan, porque como a Acab le tocaron el orgullo y empezó a perseguir a Elías para matarlo. Entonces Elías, guiado por Dios lo lleva al arroyo de Querit, donde va a ser alimentado por cuervos, va a ser alimentado de día, de noche, va a haber agua. Pero la cosa es que no podía acostumbrarse a estar cómodo de esa manera, porque si bien estaba escondido, lejos del alcance del gobierno de Acab y de Jezabel, no estaba en contacto con la realidad.
Por eso Dios le seca el arroyo, deja de mandarle los cuervos, le habla y lo manda a una viuda en Sarepta, a una viuda pobre que estaba por comer su último pan y dejarse morir con su hijo. Porque es importante que los que van a caminar al ritmo de la gracia de Dios tengan el corazón de Dios y sepan ver la realidad de lo que está sufriendo la gente. Porque a veces nosotros, porque no nos pasa a nosotros, pensamos que la realidad es diferente. Parece que nos tuviera que tocar algo a nosotros para entender lo que está sufriendo la gente. Hoy hay gente que está sufriendo porque seres queridos están enfermos, otros están muriendo, hay crisis económica, sin trabajo, hay una situación de pandemia, de crisis de valores, moral, económica. Es muy difícil lo que está pasando, pero hay gente, porque hablo con gente, que parece que todavía es como no le tocó, no le da la importancia o el valor que tiene. Y es importante que nosotros podamos tener el sentir de Dios en nuestro corazón, de lo que Dios está viendo que está sufriendo la gente, para poder caminar al ritmo de la gracia. Esto es importante que usted entienda, que los ritmos son importantes y andar al ritmo de Dios es fundamental, porque a veces nosotros nos atrasamos por nuestras dudas, por nuestros miedos, por nuestro pasado, o por todavía nos tira algún pecadito, algún pecado, hace que nosotros no nos juguemos por las cosas de Dios o caminemos más lento de lo que Dios está caminando. Otras veces por nuestra ansiedad, por nuestras ganas de figurar, por nuestro orgullo, nos adelantamos al ritmo que está llevando Dios. Y cuando nosotros llegamos solos. Y si llegamos sin Dios a confrontar un problema, no vamos a lograr el resultado que querramos. Y confrontar es enfrentar, y si tenemos que pelear con la situación. Yo creo que todos nosotros hemos confrontado cosas en nuestra vida, o hay cosas que hoy sabemos que tenemos que enfrentarlas y hablar con nuestra hija, con nuestra pareja, con nuestros padres, en el trabajo o en la iglesia, y hay que hablar porque a veces venimos cargando estas cosas o le venimos esquivando al bulto porque muchas veces nos imaginamos que la respuesta que nos van a dar no nos va a gustar. Y como es un tiempo de confrontar, nosotros tenemos que aprender a caminar al ritmo de Dios, para que cuando lleguemos a confrontar, Dios esté con nosotros en ese momento y la victoria esté asegurada. ¿Amén? Entonces muchas veces el estado de nuestras emociones nos puede hacer ver la realidad de diferentes maneras. Si estoy que todo me sale mal, posiblemente mi mirada va a ser pesimista, mirando el vaso medio vacío. Pero si estoy bien, todo me sale bien, no tengo ningún problema, voy a estar optimista y viendo siempre el vaso medio lleno. Pero, ¿estoy viendo la realidad? Porque hoy estoy bien, lo veo medio lleno, pero si mañana me pasa algo, empiezo a verlo medio vacío. Entonces no puedo ver las cosas ni orar guiado por mis emociones, sino tengo que ser guiado por las cosas de Dios, como Dios me las muestra, y tengo que saber qué es lo que Dios está queriendo y cómo las tengo que enfrentar. Porque mucha gente se acelera y bueno, hoy tengo que hablar con mi marido y va y habla con el marido, pero se adelantó, fue sin Dios y esa confrontación terminó peor que no haber hablado. Porque no fue Dios.
A veces cuando nosotros caminamos al ritmo de la gracia de Dios, la gracia de Dios es el favor de Dios, es el amor de Dios, pasando por alto algunas cosas, perdonándonos, y aunque no lo merezcamos, nos está bendiciendo. Entonces ese es el espíritu con que nosotros tenemos que ir a hacer una confrontación, especialmente si es con algún ser querido. Entonces, caminar al ritmo de Dios no es caminar al paso, sino con el sentir de Dios también. Mirando la realidad y sintiendo y actuando como Dios lo haría. En la Biblia encontramos muchos ejemplos de cómo caminar al ritmo de Dios, y la mayoría de la gente no lo entiende. Hay un pasaje muy famoso donde un religioso, porque su hija estaba muy enferma a punto de morir, rompió sus estructuras religiosas y fue a pedirle a Jesús, al Jesús de los milagros, que vaya a su casa y le sane su hija. Este era un principal de los judíos llamado Jairo, va, lo busca, le clama a Jesús, se arrodilla y Jesús le dice, vamos. Ahora, yo quiero que entre en la historia. Jesús va caminando y de pronto una mujer que hace 12 años sufría de flujo de sangre, y usted sabe que la pérdida de sangre continua trae debilidad. Era una mujer débil, y si Jesús caminaba rápido, posible esta mujer no haya podido alcanzar a tocarle el borde del manto. Entonces estoy pensando que Jesús va a un paso, rodeado de gente, no pudiendo caminar rápido, lento, y la mujer lo toca, y no solo que sale poder para sanarla, sino que Jesús se detiene a hablar con ella. Ahora imagínese Jairo. Jesús, mi hija se está muriendo. Imagínese un padre que tiene un hijo enfermo, un ser querido enfermo, y llama a alguien. Y no te detengas, Jesús, vamos a apurar. Hasta que llegan y le dicen, no te apures más, no lo apures más al maestro, ya murió tu hija. Y Jesús le dice, no. No ha muerto, está dormida. Las cosas las manejo a mi ritmo. Lo mismo va a pasar con Lázaro. Le van a avisar que su amigo Lázaro está enfermo. Y Jesús dice, bueno, ya voy. Demora 4 días o más. Cuando llega, Lázaro llevaba 4 días muerto. ¿Qué le dicen las 2 hermanas, María y Marta? Si hubiera llegado, tu amigo estaría vivo. ¿Por qué no te apuraste? Caminar al ritmo de la gracia hace que los milagros se activen, que lo que esté muerto cobre vida. Pero tenemos que aprender a caminar a ese ritmo de la gracia de Dios. Y bueno, aquí lo que vemos es eso, que Elías tenía que aprender a depender de Dios, de la provisión, y aprender que es un Dios todopoderoso que lo va a cuidar de cualquier enemigo. Pero también tenía que aprender a ver la realidad de lo que estaban sufriendo, como este caso de la viuda. Entonces llega un día la voz de Dios de nuevo y le dice, anda, preséntate a Acab. Acab, 1 Reyes 18:1, buscaba a Elías para matarlo. Habían pasado 3 años y no lo había podido encontrar. Entonces Dios le dice, Elías, ve acá, yo haré llover sobre la faz de la tierra. Pero mientras tanto, pone el versículo 2 y el 3. El hambre era grave. La crisis, 3 años sin llover en una nación agrícola ganadera. O sea que había miseria. Pone el versículo 3. Y entonces le dice a su mayordomo, Acab, llamado Abdías, anda y busca agua porque se nos están muriendo los burros, los caballos, nuestros animales de trabajo, se están muriendo y nosotros necesitamos que estén con vida. Le estaba interesando más su provisión que lo que le pasaba al pueblo.
Es esa clase de gobernante, de político, que le interesa más llenar sus bolsillos sin importar la miseria, el hambre, lo que esté pasando el pueblo. Ese era Acab y Jezabel. Abdías era un hombre temeroso de Dios. Cuando Jezabel, al no poder encontrarlo Elías, empezó a matar a todos los profetas de Dios, a un punto que quedaron 100 profetas, de los cuales Abdías los escondió en 2 cuevas, 50 en una cueva, 50 en otra cueva, y les daba de comer pan y agua todos los días. O sea, él los protegía. Abdías va en camino a encontrarse, a buscar agua, y se encuentra con Elías. Lo reconoce y el profeta le dice: vuelve con Acab y dile que lo quiero ver. Entonces Abdías le dice: no me hagas esto. Si yo voy y le digo que te he visto y no te llevo con él, o vos después no vas, me va a matar a mí. Y yo soy el que estoy escondiendo y dándole de comer a 100 profetas. Quédate tranquilo, anda y decile a Acab que venga. Entonces, ahí en el capítulo 18, en el versículo 17, se produce el encuentro de Acab y Elías. Entonces Acab le dice: por tu culpa se está turbando la nación, esto que pasa es por tu culpa. Entonces Elías le dice: no es por mi culpa, es por tu culpa y la culpa de tu familia, de tu esposa, que ellos están maldiciendo la nación porque dejaron los mandamientos y siguieron a los Baales, haciendo sacrificios de niños, adorando a la estatua de Baal y de Acera. Es más, versículo 19, si lo quieres poner: han buscado 450 sacerdotes de Baal y 400 sacerdotes de Acera, que son los que están aconsejando a la reina, al rey, son los que te están aconsejando, son los que están poniendo los nuevos mandamientos y lo que se debe hacer en la nación. Son los que están haciendo que el pueblo se aleje de Dios. Entonces Elías le va a decir una cosa: te propongo algo. Junta los profetas, llama al pueblo, versículo 21, Primera Reyes 18, 21. Llama al pueblo, llama a los profetas, venite vos y vamos a juntarnos en el monte Carmelo para que confrontemos y veamos cuál es el Dios verdadero. Se va a producir esta historia. Ahí está el pueblo que está cavilando entre 2 pensamientos, claudicando si seguir a Dios o seguir al rey y a los sacerdotes de Baal, claudicando entre 2 pensamientos, debatiendo: ¿soy esto o soy lo otro? Entonces ahí los va a confrontar. Elías va a confrontar al pueblo y le dice: si Jehová es Dios, sígalo a Jehová. Ahora, si Baal es Dios, sígalo a Baal. Pero no estén que vengo a la iglesia, pero después llevo la vida del mundo. No estén viviendo una dualidad, una dicotomía en sus pensamientos, en sus emociones. Sean de un mismo sentir, nos dice Jesús. Que seamos de un mismo sentir. Dejen de estar entre 2 pensamientos. Adelantemos la historia. Llegan al monte Carmelo, está el pueblo ahí, están los sacerdotes, 450 sacerdotes de Baal, está Acab, está Elías. Entonces Elías le dice: ya que ustedes son muchos, maten un buey, pónganlo sobre la leña y empiecen a pedirle y a clamar a su Dios que lo consuma con fuego. Ponen la leña, trozan el buey, lo ponen sobre la leña y empiezan a danzar, a dar giros, a adorar al Baal, pidiéndole a los espíritus que hagan llover fuego del cielo. Llegado al mediodía, no pasaba nada. Entonces Elías empieza a burlarse. Capaz que comió mucho su Dios,
y está durmiendo la siesta, por eso no los escucha. ¿No será que no está? Empieza a burlarse y los tipos empiezan a bailar con más frenesí, empiezan a cortarse con sus cuchillos, con sus dagas, cortarse y a sangrar, porque ellos normalmente hacían eso como ofrendas de sangre a su Dios, a su Baal. Empiezan a cortarse con sus lancetas, la frente, los brazos, las piernas, estaban bañados de sangre y bailaban hasta que ya llegada la tarde, Elías le dice, bueno muchachos, no va a pasar nada con su Dios, déjenme a mí. Elías va a hacer lo siguiente, lo primero que va a hacer es restaurar el altar de Dios, porque estaba roto. Muchas veces nosotros queremos ir a confrontar con el altar roto. ¿Usted sabe dónde está el altar de Dios? En nuestros corazones. Dios vive en mí. El Espíritu de Dios vive en mí. Si vive en mí, el altar de Dios está en mi corazón. Y muchas veces queremos ir a arreglar un problema con nuestra pareja, con nuestro hijo, con nuestro padre o con quien sea, sin haber arreglado el altar, sin haber puesto en orden nuestros pensamientos, sin poner en orden nuestros sentimientos. Hay gente que va a hablar y dice, te odio, pero te amo. O la odias o la amas. No puedo vivir con vos, pero tampoco puedo vivir sin vos. ¿What? No hay una definición. Entonces lo que vas a confrontar siempre es algo que va a estar dividido, y donde hay división no reina la bendición de Dios. Entonces nosotros, una de las cosas que tenemos que hacer antes de confrontar es arreglar nuestro altar. Dice que Elías tomó 12 piedras que representan las 12 tribus de Israel, arregló el altar, puso la leña, trozó el buey e hizo una zanja alrededor del altar. Tiró granos, trigo, cebada, el alimento que era escaso. 3 años de sequía. No era fácil de conseguir comida. Y él la estaba poniendo en la zanja. Y no solo eso, sino que le dice al pueblo, traigan 4 tinajas grandes con agua. Y el pueblo fue y trajo las 4 tinajas llenas de agua, calculan más o menos 50 litros cada tinaja, y agarró las tinajas y echó el agua sobre el buey, sobre la leña y en la zanja. Terminó de echar, y ¿sabes qué le dijo? Traigan 4 vasijas más. ¿Usted está entendiendo lo que estoy hablando? Que no llovía hace 3 años, que los animales no tenían para beber agua, que el agua era escasa, que el agua era la vida, porque si se quedaban sin agua morían. Era el agua que tenían escondida en su casa. Y por segunda vez le dice, traigan 4 vasijas. La trae y la vuelve a tirar al piso. Y terminó de hacer esto y dijo, bueno, vayan y traigan otra vez 4 tinajas. Tercera vez, traigan todo lo que tienen escondido. ¿Sabe qué? Les está diciendo, derramen toda su vida en el altar de Dios, a los pies de Jesús. Porque muchas veces nosotros solamente derramamos una partecita, la que no nos molesta, la que no nos cuesta, la que no nos duele derramar. Pero cuando dice, da todo, sacá hasta el agua que tienes escondida, derramá toda tu vida, no dejes nada en tu casa por las dudas. Yo creo que el pueblo sabía que el agua que tenía no iba a durar mucho, y sabían que el único loco que podía volver a hacer llover era Elías. Así que no sé si por eso decidieron hacerle caso, por miedo o por temor a Dios, pero no sé, pero le hicieron caso. Y entregaron todo el agua y él las derramó. Derramaron en el altar. Entonces Elías oró. Escuche, oró y cayó fuego del cielo. Consumió
Todo el buey, toda la leña, el agua, los granos, todo fue consumido por el fuego de Dios. ¿Por qué pasó esto? Porque cuando vos caminas al ritmo de la gracia de Dios, vos oras y el cielo te responde. Por eso es importante caminar al ritmo de la gracia, del sentir de Dios, de lo que Dios quiere hacer. Paso siguiente, le dijo, bueno, ahora ya saben quién es Dios. Sí, Jehová es el Dios, todo el pueblo. Bueno, tráigame los 450 profetas de Baal y los degolló a todos. Muchas veces nosotros sabemos que hay cosas que tenemos que sacar de raíz de nuestra vida. Amistades, relaciones, vicios, cosas que vemos por la televisión o por el internet. Hay cosas que tenemos que sacar y matar todos, arrancar todas las raíces. Pero hay algunos que van de a poquito matando, sacando raíces, bueno, esto, y les cuesta. Hay que dar un corte definitivo con todo lo que trae maldición a tu vida. Y esto eran 450 profetas que traían maldición a la tierra, a la nación y a todas las familias de Israel. O sea que había que matarlos a todos. Entonces le dice a Acab, andá, subí, comé, bebé, porque viene una gran lluvia. Elías sube con su criado, están arriba del monte, él se arrodilla a orar y le dice al criado, anda a ver si va a llover. Sube y le dice, mira, no veo nada. Volvé a subir 7 veces. A la 7ª vez baja y le dice, he visto una nube del tamaño de la palma de una mano. Uy, apurémonos que se viene una tormenta. Normalmente nosotros, cuando vemos las nubes negras y que han cubierto todo, decimos que va a llover. Pero cuando vemos una nubecita de la palma de una mano, no pensamos que se viene una gran tormenta. Pero cuando caminas al ritmo de la gracia de Dios, tienes una mirada profética que sabe lo que va a pasar. Que sabe, porque Dios les anuncia a sus profetas todo lo que va a hacer y todo lo que va a pasar. Entonces baja, le dice a Acab, rajá a la ciudad de Jezreel porque se viene una lluvia. Prepara su carro y sale el rey Acab a Jezreel. Ahora quiero que me presten atención, Primera de Reyes 18, versículo 46. Elías, la mano de Jehová estuvo sobre Elías, o sea, acompañando en todo lo que ya pasó en este momento. Hasta este momento, Dios lo estuvo acompañando. Pero Elías ahora toma una decisión. Se levanta su túnica, la ciñe con un cinto para que le queden las piernas libres para poder correr y corre delante de Acab y llega primero a Jezreel. Se sale del ritmo de la gracia. Se adelanta. Muchos nos hemos adelantado al ritmo de la gracia de Dios por nuestras ansiedades, por querer ver solución lo más rápido posible. Posiblemente él quiso adelantarse para que reciba él los aplausos de que él era el triunfador, de que había hecho llover fuego del cielo, que había matado a los profetas de Baal. Pero en vez de eso, cuando llega sin Dios, una mujer, la reina Jezabel, suelta un decreto de muerte. Mañana a esta hora Elías tiene que estar muerto, sino que me maten a mí. ¡Wow! Cuando suelta el decreto de muerte Jezabel, le vino miedo, angustia, depresión. Se olvidó del éxito que había tenido en la batalla contra los profetas de Baal y salió corriendo al desierto lo más lejos posible, se encerró en una cueva lleno de depresión, queriéndose morir. Dios tuvo que mandar ángeles que lo alimentaran, que le dieran agua, y cuando se vio fortalecido, entonces ahí apareció Dios.
escucha, salí de esa cueva, yo no te he traído para esto, vos tienes tarea que cumplir. No has cumplido toda la tarea que te he encomendado. Y esto es importante saber, que él no había cumplido toda la tarea. Porque a veces nosotros tenemos un éxito de una batalla, pero no hemos ganado la guerra. Dios tiene tarea para nosotros hasta el día que nos lleves al cielo. Tu tarea acaba cuando Él te lleva a su presencia. Si no, vete entendiendo que hay muchas cosas que nos faltan hacer. Así que se puso a trabajar de vuelta en Elías, porque se dio cuenta que su trabajo no había terminado, y le dijo, mira, tienes que levantarme 2 reyes, a Hazael, rey de Siria, y a Jehú, rey de Israel. Así que levántate, anda ungilos como reyes, pero también necesito que me levantes al que te va a suceder como profeta. Y va a escoger una persona llamada Eliseo. Pero no había 100 profetas. Sí, pero estaban escondidos en cuevas, como estaba el profeta Elías escondido en una cueva, con miedo, con angustia, con depresión. Y ¿sabes qué? Dios no quiere usar gente con eso sentir. Dios quiere sanarte de eso para poder usarte. Entonces, hay que dejar a veces que Dios nos saque de la cueva en la cual nosotros nos hemos metido. La cueva hace que nosotros no salgamos y enfrentemos la realidad. Que no confrontemos con las cosas que nos están pasando. Preferimos estar echados en una pieza, depresivos, mirando tele, emborrachándonos, drogándonos, pero nos evadimos de la realidad. No sé cuál es tu cueva. Porque hay gente que tiene cuevas. La cueva puede ser la droga, el alcohol, el que te tengan lástima, el estar siempre quejando. Entonces, siempre hay una cueva en la que te metes que impide que confrontes tu realidad para que Dios la cambie. Entonces, tuvo que levantar un nuevo profeta que nunca había soñado con ser profeta, un hombre que vivía con su padre y trabajaba en los negocios de su padre arando, pero Dios necesitaba levantar una nueva generación. Y le dice, va y levántalo a Eliseo, porque yo necesito que Eliseo no solo sea profeta, eso es un don que yo le voy a dar, sino yo necesito, ahora que has entendido, yo necesito que vos le enseñes a Eliseo a caminar al ritmo de la gracia de Dios. Y eso va a ser mientras sea su siervo. Él le fue enseñando el sentir de Dios y a moverse en la gracia, en la gloria, en la unción de Dios. Y no solo eso, sino que aprender a caminar al ritmo de la gracia de Dios va a ser hasta el momento, acuérdese, de que Elías es arrebatado al cielo y le suelta el manto de la doble unción, de la unción a Eliseo. Acuérdese que va a pasar por 7 estaciones, por 7 ciudades, pero eso después otro día se lo predico para que usted entienda el caminar de Eliseo junto a Elías al ritmo de la gracia de Dios. Él fue caminando con su maestro hasta último momento, teniendo una enseñanza de cómo caminar al ritmo de la gracia de Dios. Porque si nosotros aprendemos a caminar con Dios, pero al ritmo de la gracia, porque hay gente, yo no puedo negar que muchos caminan con Dios, que son gente buena, que son gente que viene a la iglesia, gente que lee la Biblia, gente que ora, pero eso no significa caminar al ritmo de la gracia, con el mismo sentir, con la misma revelación, con la misma mirada, con la misma actitud con que Dios lo haría. Porque a veces reaccionamos como si estuviéramos lejos de Dios. Hay acciones, hay palabras, hay actitudes, hay hechos que parecen que estamos muy lejos de Dios. O sea, hemos perdido el ritmo de la gracia. Y cuando nosotros aprendemos a caminar al ritmo de la gracia de Dios, los milagros y las promesas de Dios empiezan a cumplirse en nuestra vida. Cuando nos atrasamos, nunca vamos a alcanzar las bendiciones, las promesas, lo que Dios ha decretado en su palabra para nosotros.
porque todos los planes de Dios son para bendecirnos. Y cuando nos adelantamos, dejamos a Dios atrás, hacemos las cosas a nuestra manera y no nos sale bien, y si nos sale bien no nos dura. Y Dios en este tiempo está queriendo que aprendas a caminar a su ritmo para que seas bendecido. Pero hay cosas que vas a tener que confrontar. Hay cosas en tu altar que vas a tener que arreglar. Es más, Dios me ha dicho, cuando preparaba esta palabra, que iba a venir gente con mucha tristeza. Y la tristeza profunda es lo que te lleva a la depresión. Yo me mostraba que la gente que iba a escuchar esta palabra era gente que venía con una tristeza grande, pero que esta palabra lo iba a activar a salir de la cueva, a salir de la tristeza. Yo vengo a declarar la palabra de Dios, que Él va a cambiar tu tristeza en alegría, que va a cambiar tu lamento en baile, que va a cambiar tu realidad, pero tienes que aprender a caminar al ritmo de la gracia de Dios. Padre, gracias por esta palabra. Gracias por esta palabra que has soltado. Yo te pido que a todo corazón afligido, angustiado, lleno de tristeza, esta palabra ha sido como un bálsamo para sus vidas y que provoque la activación. Esta palabra active el fuego que hay en cada uno de nosotros. Los active para encendernos, para poder aprender a caminar al ritmo de la gracia, a caminar juntos con Dios, para poder confrontar las cosas que son necesarias. Hay cosas en nuestra vida que tenemos que encarar y resolverlas de una vez por todas. No nos quedemos atrás ni nos adelantemos. Al ritmo de Dios, con paz en nuestros corazones, que podamos ser de bendición, que podamos alcanzar las promesas, que podamos arreglar los altares familiares, los altares matrimoniales, nuestras relaciones con nuestros padres, con nuestros hijos, nuestras relaciones con otros miembros de la iglesia, que podamos arreglar las relaciones en el trabajo o con cualquier persona. Confrontemos aquello que nos causa tristeza, que nos roba la gana de vivir, que hace que nos metamos en cueva. Padre, declaro en esta noche que esta palabra va a activar bendición sobre la vida de todos nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.